Hola amigos, le damos la bienvenida a una nueva edición del programa Memorias del Puerto que organiza la Fundación Piensa en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a don Gonzalo Ibáñez Santamaría, exdiputado de la zona, un hombre que su vida y su familia ha estado ligada a Valparaíso, así que es una excelente oportunidad para hacer un recorrido de su historia, que también es un poco la historia de Valparaíso. ¿Cómo está don Gonzalo? Hola amigo, muchas gracias, encantado de estar aquí. Su familia es una de las tantas que ha estado ligada no solamente al puerto de Valparaíso desde un punto de vista político, en el caso suyo, sino también al desarrollo del comercio, al desarrollo de la educación. ¿Nos podría resumir un poco de una historia bastante larga, cómo se inicia esto, la relación de don Adolfo Ibáñez con la ciudad de Valparaíso? Mire, mi abuelo, don Adolfo, nació en Parral y trabajó toda su juventud en Concepción. Él quedó huérfano de padre muy temprano y eso le obligó a trabajar también desde muy joven. Recuerdo que él se inició trabajando en el diario El Sur de Concepción, pero después entró a unas empresas alemanas que tenían base en Concepción, Bahre y compañía, sobre todo, y Gratenau y compañía. Y el año 1000, él digamos, hizo carrera dentro de las empresas y en 1921, ya casado y con 4 de sus 5 hijos, él fue trasladado de Concepción a Valparaíso. Valparaíso en ese momento todavía era la base, digamos, de los negocios en Chile, la base financiera, la salida al mundo, sobre todo para empresas como esta, que tenían mucha relación de importación-exportación. Entonces la sede en Valparaíso era muy importante y mi abuelo se vino a hacer cargo de toda esa parte, que en definitiva fue, digamos, el eje de las sociedades donde trabajaba, ¿no? Él entró como socio y después le compró la parte a los otros socios y por eso se formó la sociedad Ad Ibáñez y Compañía Limitada, que fue la sucesora de estas sociedades alemanas. ¿Él tenía algún nexo con Valparaíso o solamente llegó solo a la No, ciudad? antes que eso ningún nexo. Él es casado con una dama chillaneja, mi abuela, doña Graciela Ojeda. Su vida la había hecho enteramente en esa zona, digamos, ¿no? Alrededor del Biobío. Pero fue la necesidad de tener base en la ciudad más importante para todo lo que era la empresa, el emprendimiento en esa época, que él se vino a Valparaíso el año 21, como le digo, con 4 de sus 5 hijos. La menor nació acá en Valparaíso y habiendo llegado a la ciudad misma de Valparaíso, a la hora de construirse una casa, de instalarse definitivamente, eligió el Cerro de Recreo, ¿no? Ahí construyó su casa que la habilitó a partir de 1924, una cosa así. Increíblemente estamos próximos a que se cumplan 100 años de su traslado a Valparaíso. ¿Están las condiciones hoy día para que se hubiese producido una situación similar? No, de ninguna manera, porque Valparaíso, digamos, entró poco después en una espiral de decadencia tremendo a raíz de la política extraordinariamente centralista y estatista que se impusieron a partir de los años 30, ¿no? Que obligó a todas las empresas a ir a Santiago, porque ahí estaba digamos, el centro de los favores, ¿no? Había que pedir permiso para subir los precios, había que pedir permiso para disponer de una cuota para las importaciones, había que disponer de permisos para todo, ¿no? Entonces, esa fue la época en que se produjo el crecimiento de la burocracia. Uno puede, digamos, visualizar el comienzo de la burocracia a gran escala en Chile en esa época, ¿no? Antes era una cosa bastante discreta. Eso hizo que Santiago multiplicara su crecimiento, porque Santiago no tenía gente para abastecer esa burocracia. Eso fue lo que empezó a aspirar a la gente de provincia. Y por otro lado, lo que le contaba, el hecho de que los negocios, en vez de hacerse en el mercado, en vez de hacerse con los clientes, en vez de hacerse con la buena, digamos, con la buena competencia, se tuvo que empezar a hacer en coordinación con las oficinas burocráticas.
Y eso llevó a las empresas a Santiago. Pero pese a que se produce ese éxodo, esta burocracia, su padre, don Pedro Ibáñez, se quedó en la zona y siguió trabajando, desarrollándolo. Así es, mi padre fue uno de los pocos que hasta el final se mantuvo aquí, pero yo recuerdo perfectamente haberlo conversado tantas veces, ¿no? Desde luego todo este grupo empresarial porteño tuvo que armar una sede en Santiago cada vez más grande. Me acuerdo, la primera empresa en partir definitivamente a Santiago, porque allá estaba, como les digo, ya estaba el mercado, fue los supermercados Almac, que eran sucesores de los almacenes Tres Montes. Mi tío Manuel Ibáñez, el año 54, 55, decidió que el nuevo formato de negocio, que eran los supermercados, realmente tenía que comenzar ya en una ciudad donde tuviera una población suficiente como para justificar ese paso, y le acertó completamente. Usted dice que conversaba con su padre. ¿Y cuál era la imagen que tenía don Pedro de ese Valparaíso antes de este proceso de decadencia? Bueno, mi padre, como le digo, llegó el año 21, o sea, cuando él tenía 9 años, ¿no? U 8 para ser más exacto. O sea, era muy niño. Él fue alumno del Liceo Eduardo de la Barra toda la vida, ¿no? Y guardó siempre un recuerdo extraordinario. Mira, era una cosa muy curiosa, porque en esa época la educación estaba muy influida por el mundo alemán, y vinieron varias misiones de profesores alemanes a organizar educación técnica, educación profesional, incluso la educación en los liceos. Y en el Liceo Eduardo de la Barra había una fuerte presencia alemana, aunque no se crea. Y mi padre aprendió a hablar alemán en el Liceo Eduardo de la Barra. Yeah. Así que eso para ubicarse más o menos cómo eran las cosas en esa época. Y claro, también me recuerdo haberlo oído en los años 50, él estaba tan desesperado por esta situación, este estrangulamiento de que eran objetos los negocios por parte de la burocracia santiaguina, que partió y le pidió una audiencia al presidente Carlos Ibáñez, ¿no? Del cual en su primera administración había sido ministro mi abuelo, don Adolfo Ibáñez, ¿no? Por lo tanto había una cierta relación. ¿Ministro de Fomento? ¿Era ministro de Fomento? De Fomento, el primer ministro de Economía y Fomento, claro, ¿no? Y le fue a preguntar si no quería mejor que cerrara las empresas, porque en esas condiciones no se iba a poder seguir trabajando, ¿no? Fue muy duro. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? Bueno, como se sabe, ¿no? Darle larga al asunto, tal vez aflojaron un poco algunos controles, algunos verdaderos estrangulamientos que había para todo este comisariato de abastecimiento y precios, todo este asunto de las previas para hacer importaciones. La empresa de mi familia era importadora de café, té y yerba mate, básicamente, y dependía, por lo tanto, de estas cuotas de importación, ¿no? Era muy desagradable. Después aquí en Valparaíso se refinaba el café en la misma planta que está, claro, todavía en la Avenida Brasil. Pero fue muy ingrato todo eso. ¿Y cómo se conecta? ¿Cuál es el sentido de esa historia, de esta situación de postergación de las regiones que se comienza a dar con el surgimiento de la Escuela de Negocios? Bueno, esa fue una antigua idea de mi abuelo, don Adolfo Ibáñez. Fíjese lo que son las cosas curiosas. Mi abuelo, como le decía al principio, quedó huérfano de padre muy temprano y tuvo que entrar a trabajar casi de niño, 14, 15 años, y por lo tanto no pudo terminar su educación secundaria, como diríamos ahora, humanidades en esa época. Mi padre y su hermano, mi tío Manuel Ibáñez, tuvieron una educación escolar completa, por supuesto, pero mi abuelo, una vez que salieron del colegio, no los dejó entrar a la universidad. Lo llevó de inmediato a los negocios, ahí tenían, y empezaron desde los más humildes cargos, ¿no? Mi padre llegó a los negocios a los 17 años y mi tío lo mismo. Pero sin embargo, mi abuelo se dio cuenta después que era un hombre con mucha preocupación pública de la necesidad de tener una escuela de altos estudios de empresa y que formara a los futuros empresarios del país, ¿no?
en eso estaba cuando falleció, en 1948, o 49, perdón. Y entonces mi padre se hizo cargo de esa idea y en combinación con la Universidad Católica de Valparaíso de la época, cuyo rector era el padre Jorge González, decidieron que la Escuela de Comercio de la Universidad Católica de Valparaíso pasara a ser esta Escuela de Negocios de Valparaíso y mi padre decano dentro del, digamos, del organigrama de la Universidad Católica, ¿no? Y así fue hasta 1969, en que la situación en que habían caído estas universidades hizo imposible la convivencia y fue necesario que la Escuela de Negocios se independizara. Y ahí comienza a surgir ya después el proyecto que va a ser la universidad. Sí, no, eso viene más adelante, ¿no? En 1974 se firma un convenio con la Universidad de Santa María, porque estaba en juego, digamos, los títulos reconocidos por el Estado, ¿no? Durante 5 años la universidad funcionó sin ese reconocimiento, o sea, la universidad, digo yo, la Escuela de Negocios, y le fue muy bien. Claro, ¿no? pese a eso siguieron teniendo alumnos, Claro, aunque no podían. Fue la época, yo diría, de gloria, porque no había ninguna otra parte donde ir donde se pudiera estudiar con alguna tranquilidad, ¿no? Todo el resto era la revolución o la contrarrevolución. Y lo otro vino a partir de eso a finales, cuando viene la ley que promueve y permite el establecimiento de universidades particulares en 1981, que empieza a madurar esa idea que va a fructificar a fines del 88. La universidad surge fuerte en Recreo, incluso algunas personas olvidan de este inicio en Valparaíso, pero luego también se inicia con una pequeña sede en Santiago y hoy en día hay una gran sede en Santiago. ¿Cómo ve usted ese proceso? Mire, yo llego hasta aquí. Yo fui el rector que creó la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros teníamos nuestra base en Valparaíso, por supuesto, y ese era, a mi juicio, un punto muy importante que no podíamos perder. Sin embargo, tampoco podíamos perder, digamos, presencia en Santiago, que había comenzado un poco antes con una sede en la avenida Presidente Errázuriz, en Las Condes, en Santiago, una sede para dar cursos de posgrado, que nomás se inauguró, tuvo un tremendo éxito, ¿no? Ahí se iniciaron estos cursos que después iban digamos, a dar lugar a los MBA, ¿no? Claro. Pero en su momento era el DPA. Y mi idea era que nosotros teníamos que crecer en Santiago en posgrado, ¿no? Y ciertamente sigo siendo de esa idea. Vamos ahora a Gonzalo Ibáñez. Dejamos a un lado a don Adolfo, a don Pedro. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de Valparaíso? Hay muchos recuerdos. Mire, pero también uno lo juzga desde ahora. Nosotros vivíamos en Viñas, hemos vivido aquí en el Cerro Castillo desde que nosotros nacimos. Mi padre se construyó su casa aquí en el Cerro y llegué cuando tenía 1 año de edad, una cosa así. Así que soy villamarino en ese sentido, ¿no? La relación con el puerto era más bien con el ámbito, con la oficina de mi padre, con la avenida Pedro Montt, donde estaban los cines, ¿no? Y con la catedral de Valparaíso, porque todos los años nos llevaban a nosotros ahí el aniversario del fallecimiento de mi abuelo, una misa que mi abuelo murió un 21 de julio, entonces íbamos y era un páramo, ese recuerdo. ¿Usted no alcanzó a conocer a su abuelo? No, sí lo alcancé a conocer, ¿sí? 2 o 3 años tenía cuando falleció, así que, pero lo conocí muy poco. Y después, eso sí, nos llevaban a un café, al Ramis Claro, o otros de los que estaban famosos de la época, a recuperar energía. Pero nunca, por ejemplo, subimos nosotros a los cerros de Valparaíso, ¿no? O sea, y si usted habla con la gente de mi generación, todos niños en esa época, les pasaba lo mismo. O sea, Valparaíso lo vinimos a descubrir después, ¿no? Ese fue, digamos, una pérdida de identidad de los porteños con su ciudad, ¿no? Muy, muy potente, que fue también un, digamos, efecto de lo que conversábamos antes, pero a la vez causa, digamos, de esta dispersión, ¿no? Y de que Valparaíso como tal
pasara como desapercibido para sus mismos habitantes, ¿no? ¿Y Fíjese usted que yo conocí, a mí otro recuerdo también importante, yo conocí Playa Ancha porque fui cadete naval. Sí. Entonces, me acuerdo, desfilábamos en la avenida Gran Bretaña, íbamos desde la escuela antigua al Parque Alejo Barrio. Bueno, pero a esa edad, yo tenía 14 años, ¿no? No me daba cuenta de la importancia que significaba Playa Ancha para una ciudad como Valparaíso, ¿no? Y el puerto ya estaba en una decadencia tremenda. Esta política de sustitución de importaciones, como se llamó, liquidó los puertos de Chile, los convirtió en unas caletas miserables, ¿no? En cambio, cuando se abre al comercio exterior, vuelven los puertos a tener una enorme vigencia. Usted dice, hay un momento en que yo comienzo a descubrir los cerros. ¿En qué etapa de su vida comienza a ver este otro Valparaíso que no es solamente del plano? No, ya un poquito más mayor, digamos, 21, 22, 23 años, ¿no? En que uno ya se aventura solo, ¿no? Me acuerdo de haber subido, haber quedado tremendamente sorprendido con el Paseo Atkinson o con el Paseo Yerbasoni. El Paseo Yerbasoni, nosotros lo conocimos más porque mi padre, pero eso más adelante también, cuando fallece Renzo Pequenino, Lucas, él asume la tarea con la viuda, con doña María Teresa Lobos, de organizar la Fundación Lucas. Y buscando una casa donde poderla instalar que fuera representativa de lo que fue Lucas, encontraron la casa donde está actualmente la fundación, ¿no? Y que ahora me honro en presidir. ¿Cómo favoreció Lucas a la imagen de Valparaíso? Porque ahí hay enormemente, enormemente. Lucas fue el gran contrapeso, el que le devolvió en buena parte a Valparaíso su prestigio. Yo defino a Lucas como el orgullo y la alegría de ser porteño. Mientras lo propio de la porteñidad, digamos, contemporánea es el amurramiento, la desilusión, la falta de ánimo, la falta de alegría, el reclamo. Lucas, al contrario, las mismas cosas que veías tú o que veía yo, él las veía pero en otra perspectiva, sabía darle siempre un carácter alegre. ¿Hay algún personaje que puede ser, obviamente Lucas es inigualable, pero hay alguien que pueda aportar hoy en día con esa visión distinta, alegre de Valparaíso? Mire, hay algo que vale la pena estudiar en eso, ¿eh? Cómo, por ejemplo, los artistas extranjeros han visto este otro Valparaíso, ¿no? Más que los artistas locales, que yo los encuentro muy buenos, ¿no? Pero generalmente el artista local, no sé, de repente se concentra en aspectos más, yo le diría, que de un Valparaíso que se está viniendo abajo. En cambio, Lucas lo ve de otra manera, alegre. Y si uno piensa en los antiguos pintores como Rugendas, como Summerscale, todos también tienen una visión muy positiva. Y en esta época en que estamos viviendo ahora, yo encuentro que hay una artista francesa entre nosotros que es Thierry Defer, uno que se hace apodar el Loro Coirón, que ve Valparaíso con la misma alegría, ¿no? Es muy notable, es muy distinto a Lucas, desde luego es grabador, no es caricaturista, pero su visión, ahí pues tengo algunos cuadros de Valparaíso que lo podemos ver, son muy optimistas, muy alegres. Respecto a las miradas, usted tuvo un paso como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también le tocó la labor de diputado. ¿Cómo cambió, qué cosas se enteró o vio de esta ciudad ya desde una mirada más política? Mira, yo fui diputado por Viña del Mar y Conjur, no hay que olvidarse, ¿no? Y a mí lo que siempre me llamó la atención y me molestó y realmente todavía sigo sin entenderla es cómo Viña del Mar y Valparaíso no logran combinarse en una unidad, en la misma unidad que son, ¿no? Yo encuentro que hay error por parte de Valparaíso, pero también de Viña del Mar. Fíjense que en estos últimos 8 años que los alcaldes han sido de la misma filiación política, sin embargo no hemos visto ni una
iniciativa de coordinación y de trabajo conjunto. Viña del Mar cree que puede prescindir de Valparaíso, ¿no? Y eso, a mi juicio, es un grave error. Está fundamentado en una cosa tan débil y tan engañosa como es el aporte del casino, ¿no? Una ciudad cuyo presupuesto municipal depende al 50% del casino, es una ciudad que de nombre tiene el tal. Claro. No puede ser, ¿no? Y eso puede perderse en cualquier momento, ¿no? Cuando se dictó la ley de casinos hace 10 años, que es la que, un poco más, en la cual me tocó participar intensamente, unos 12 años más o menos, la solución fue, digamos, permitir un número acotado de casinos, ¿no? Contra el proyecto de gobierno que venía con una permisión total, ¿no? Pero eso significaba que las ciudades también tenían que desarrollar su propia musculatura, ¿no? No seguir pensando que iban a depender de casinos, ¿no? Y el que se haya vuelto a una situación de privilegio ahora último, yo lo encuentro extremadamente peligroso. Lo que señala usted es muy curioso, esta relación que se da a nivel de municipios, porque en la práctica la mayoría de las personas viven o en Concón, Viña del Mar, trabajan en Valparaíso, han estudiado en Valparaíso, entonces hay una unidad que no se ve reflejada desde el punto de vista y la político. Fortaleza de la región depende de la fortaleza de Valparaíso, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Y por olvidarlo es que Viña se ha ido convirtiendo más que, ha dejado de ser una ciudad para convertirse en un balneario, ¿no? En el principal balneario de Santiago, pero la actividad fundamental de esta ciudad de Viña está en Valparaíso. Viña, usted dice, se ha proyectado como una ciudad balneario. ¿Cuál es el futuro de Valparaíso? ¿Es portuario, es turístico, combinado? ¿Cómo lo ve? Tiene que tenerlas todas. Mire, yo veo que hay una tremenda discusión acerca de la descentralización, ¿no? Y leía hoy día en el diario cómo eso se está centrado en esta ley que va a permitir la elección de los intendentes. Yo creo que eso no tiene ni una importancia, ni una para los efectos de descentralización. Da exactamente lo mismo. La descentralización del país va a operar cuando se descentralice el sector privado, porque mucho más importante que elegir los intendentes, por ejemplo, que empresas como Copec, como la papelera, como, qué sé yo, los grandes bancos, etcétera, descentralicen sus propias operaciones, ¿no? No hay punto de comparación. Y en ese sentido yo creo que ese debería ser el punto de partida para una recuperación de la identidad de ciudades como Valparaíso, ¿no? Valparaíso es una ciudad que tiene un componente portuario fundamental, ¿no? Por eso yo sigo partidario de que tiene que procederse a aumentar su capacidad portuaria, en principio por el famoso Terminal 2, o si no, de otra manera, pero eso tiene que hacerse. Y tiene que mejorar todo su comercio, ¿no? El comercio porteño es una cosa espantosa, está en las calles, sí, sin duda. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el famoso proyecto de mall ahí en Barón, que yo al principio lo estaba dubitativo, al final me he puesto muy partidario porque hay que mejorarle el comercio a Valparaíso. Cuando la gente siente que no hay un servicio como el comercio, lo va a buscar a otra parte, a los malls aquí en Viña o en Concón, y al final se termina por trasladar. Entonces, redondeando, ¿no? Destino portuario, servicios que tienen que estar al día, ¿no? No podemos vivir hace 50 años atrás. El destino universitario, siempre he defendido yo el carácter de ciudad universitaria de esta región. Y por supuesto el destino turístico, ¿no? Que a esta altura se ha convertido en un patrimonio muy importante. Y respecto a eso, ¿cómo observa usted hoy día la batalla de Ilicia, por ejemplo, que se llama en Valparaíso y donde usted participó y fue objeto un poco de polémica a raíz de sus comentarios sobre DJ Méndez? ¿Qué le parece cuando ve esta imagen de los candidatos que se están presentando? Mire, yo no tengo una opinión personal, ya me llegará el momento de formarla, porque
debo decir que por arte de Birloque, yo estoy inscrito en Valparaíso. Yo estaba inscrito en Viña del Mar y de repente me llega una carta de Cervel diciéndome que estoy inscrito en Valparaíso. Entonces tienes que elegir un candidato. No, lo que a mí me molestó esta digamos, actitud de ninguneo, de decir, oye, este gallo aquí no tiene nada que hacer aquí. No, mira, veamos las proposiciones. Valparaíso es una ciudad que tiene tales carencias, tales problemas y que requiere tal unidad de esfuerzo que no se puede dar el lujo de estar en estas pequeñeces. Entonces dije, veamos primero las ideas de estas personas y después juzguemos. Eso fue todo mi participación en este debate. ¿Cuál cree usted que son esas principales carencias que tiene Valparaíso? Bueno, mire, en primer lugar, mantener una situación competitiva como puerto. Yo no digo que Valparaíso tenga necesariamente que ser el puerto con más transferencia de carga de Chile, no. Obviamente, Valparaíso tiene que elegir en ese sentido. Nosotros tenemos un anfiteatro que nos llena de orgullo y que es el principal activo de la ciudad, pero eso mismo impide la expansión natural del puerto, ¿no? Claro. Tendríamos que correr los cerros 20 kilómetros hacia atrás, que es lo que tiene San Antonio. San Antonio tiene una enorme explanada, pero no tiene anfiteatro. Sí. Entonces, o lo uno o lo otro. Por lo tanto, yo sí, creo que el crecimiento de Valparaíso es acotado, ¿no? Y no puede plantearse, digamos, una situación de o yo Valparaíso o tú San Antonio, sino que hay que complementarse, lo mismo que con Quintero, es un complejo portuario. Pero dentro de ese complejo tratar de sacarle el mejor partido, ¿no? Y por eso yo he sido partidario del Terminal 2, porque aprovecha, digamos, la protección que da el molo de abrigo. En cambio de llevar un agrandamiento del puerto a Barón, implicaría hacer obras, pero faraónicas, ¿no? Otro molo de abrigo para empezar a hablar. Entonces, yo creo que ese es el punto primero. En segundo lugar, los servicios, ¿no? Y ahí es donde yo pongo el acento en el comercio, ¿no? Una ciudad que no da un buen servicio de comercio, al final la gente la deja, ¿no? Porque cuando pasa el tiempo y para ir a comprar sus cosas tiene que ir a otra ciudad, bueno, al final se va a vivir a la otra ciudad, ¿no? El tercer tema es la seguridad, ¿no? En Valparaíso es una cosa tremenda, ¿no? Hay barrios que ya están clausurados prácticamente por la delincuencia. Enseguida, digamos, la presentación. Valparaíso es una ciudad que no... Esa es una de las cosas que yo le decía a propósito del famoso DJ Méndez, que menos que fijarse en los tatuajes que tiene este candidato en su cara, hay que fijarse cómo la ciudad está entera tatuada, ¿no? Y pasa la gente por el lado y no se fija. Caramba, uno pasa por la Plaza Aníbal Pinto y no puede ser. Ese lugar que es como el corazón del Valparaíso patrimonial en el estado en que se encuentra, ¿no? Ese es un tema del cual hay que ocuparse. Bueno, y otros temas, ¿no? Educación, otras oportunidades laborales. Mire, el tema de la repoblación, ¿no? El barrio Almendral, por falta de una buena política urbanística, está quedando abandonado, ¿no? Uno recorre las calles y bueno, ¿quién vive aquí? Sí, parece, es una ciudad fantasma. Y el barrio Puerto lo mismo, el barrio Puerto por la falta de esa política urbanística y por el tema de seguridad también está quedando abandonado. Gonzalo, nos queda un minuto que me gustaría que usted lo diga un poco a la corporación en la que participa. ¿Cuál es el sentido y cómo aporta este Valparaíso? En varias corporaciones. No, la Valparaíso Unido. Esa. La Corporación por un Valparaíso Unido fue una iniciativa que tuvimos varios amigos porteños hace 9 años para mantener, digamos, en el debate público los temas más importantes para Valparaíso, ¿no? Nos interesaba temas de la vida contingente diaria, la seguridad, la salud, la educación, lo tratamos varias veces. La administración municipal, me acuerdo, nosotros trajimos en su momento al alcalde de la B de Providencia, que había sido premiado por la muy buena gestión que allá se llevaba. Pero también aspectos históricos de Valparaíso, ¿no? Que no pasen desapercibidos. Nosotros este año hicimos 2 seminarios importantes, uno sobre los 150 años del bombardeo de Valparaíso por la escuadra española y otro los 125 años de las batallas de Concón y de Placilla. Esa la hicimos en conjunto
con la Academia de Guerra del Ejército fueron realmente muy exitosos, ¿no? Y estamos preparando otro en esa secuencia, cosas artísticas, ¿no? Sobre el tema de pintura, escultura, urbanismo, arquitectura, etc. Todo eso ha sido nuestro acontecer en estos 9 años, ¿no? Perfecto, ha sido un agrado conversar con usted, tener otra visión que complementa las miradas que existen sobre Valparaíso, y no solamente desde la teoría, sino que yo puedo ser testigo que ha participado activamente a través de estas corporaciones, recogiendo la historia, y siempre para poder ver el futuro hay que conocer esa historia. Le agradezco mucho además habernos recibido en su casa. Muchísimas gracias. La tienen a disposición. Muchas gracias, esa fue otra edición del programa Memorias del Puerto, en este caso con don Gonzalo Ibáñez.